Oye, estoy de optimista, ¿no? Pero ¿qué sale? Buenas noches. Bueno, ante todo, gracias por asistir al evento. Gracias al Colegio Gimnasio Moderno, principalmente a Federico y a Santiago, que son parte de esta institución. A los fundadores de la editorial Candaya, Olga Martínez y Paco Robles, quienes han hecho de su fondo editorial un viaje de escritores españoles y con clara, generosa y afectuosa intención también de escritores latinoamericanos. Gracias a los poetas colombianos que han aceptado acompañar esta propuesta. Voy a leer una corta presentación de los fundadores editores de Candaya para comprender de qué se trata el evento. Este importante encuentro poético será el primer acto del ciclo 5 escritores de 5 países latinoamericanos leen a Viñoly: Colombia, México, Venezuela, Argentina y Perú, con el que desde la editorial Candaya queremos contribuir al conocimiento de la poesía de este gran poeta catalán y a fomentar el diálogo entre las tradiciones poéticas de los dos lados del Atlántico. Un ciclo que tuvo un prólogo en el mes de enero en Barcelona, cuando 5 poetas latinoamericanos que viven en España, Nicolás Alberte, Uruguay, Junilo Dávila, Perú, Edgardo Dobri, Argentina, Rodolfo Hasler, Cuba, y Juan Pablo Roa, Colombia, leyeron y comentaron a Viñoly en Casa América, Cataluña. La mano del fuego recoge 33 poemas imprescindibles de Joan Viñoly, 1914-1984, acaso el más grande de los poetas que ha dado la lengua catalana durante el siglo XX. Es famosa la frase de Salvador Espriu: daría toda mi obra por un verso de Viñoly, y sin duda el más influyente entre las nuevas generaciones de escritores. Los poemas han sido seleccionados por Jordi Llavina, comisario de los actos del centenario de Joan Viñoly, que se celebró en 2014, y cuidadosamente traducidos por el poeta Carlos Vitali. En la luminosa y turbadora poesía de este huésped inexperto de la tierra, como se definía a sí mismo el propio Viñoly, el lector encontrará paradójicamente infinidad de estímulos para la reflexión, la necesidad perentoria de la poesía, la condición siempre sedienta del deseo humano, el raro milagro del amor, la percepción casi física de los zarpazos del tiempo en nuestro ser, la inexorabilidad de la pérdida, la urgencia de recurrir a los paraísos artificiales para no naufragar en la angustia, o la realidad última e incontestable de la muerte. Poesía microscópica y telescópica a la vez, poblada de objetos reveladores que reconocemos como símbolos: una veleta en forma de gallo, una bola de billar, la escafandra, el hacha de leñador, el árbol cortado, un frasco de cianuro, y de apuestas estéticas plurales, del misticismo casi órfico a la poesía de lo concreto. La obra de Joan Viñoly impresiona, sin embargo, por su prodigiosa coherencia, la que le otorga su obsesivo intento de capturar la belleza del mundo en las palabras y trascender así a la mísera condición del hombre. Leo ahora unas breves palabras introductorias que el poeta catalán Jordi Llavina, comisario del año Viñoly y antólogo y prologuista del libro, ha escrito expresamente para el homenaje colombiano a Viñoly. Joan Viñoly es uno de los más importantes poetas catalanes y europeos del siglo XX, y sin duda el más influyente de los autores líricos catalanes del siglo pasado en las nuevas generaciones de escritores. Joan Viñoly vivió por y para la poesía. De vocación muy temprana, la poesía fue su vocación y su vida. Vivió la escritura un tanto dramáticamente, como una especie de misión trascendente, a menudo contra viento y marea. En él convivieron el ser que dudaba de todo, no pudo seguir una carrera universitaria, por lo que siempre tuvo cierto complejo de autodidacta, con el talante sumamente ambicioso de un creador que nunca puso límites a su ingenio.
Hay ciertamente muchos Vignolis. El que ensaya un canto metafísico se codea con el más vitalista y radical. El poeta de las reminiscencias órficas se da igualmente la mano con el que reflexiona sobre el misterio de la muerte. Arrebatador y duro, procaz y en ocasiones oscuro, luminoso las más de las veces, alejado de la solemnidad y de la vacua retórica siempre. Como comisario del año Vignoli, un curso repleto de actos e iniciativas que tuvo lugar el año pasado, para mí es un auténtico placer que la antología de 33 de sus más significativos poemas, traducidos por Carlos Vitale, La mano del fuego, que publicó la editorial Candaya, esté ahora mismo de viaje por el mundo, que los poemas de Vignoli hayan cruzado el charco y estén llegando hoy al corazón del lector colombiano, me parece un verdadero milagro. El milagro cotidiano de la poesía se ha hecho, esta vez y una vez más, excepcional milagro de acogida y hermandad entre poetas y lectores catalanes y poetas y lectores colombianos. Gracias amigos por prestar oídos y voz a los hermosos versos de este gran poeta, Jordi Llavina, comisario del año Vignoli. Pues en efecto, como Vignoli es un poeta catalán, Paco y Olga de Barcelona sugerían empezar leyendo algún poema en catalán, más allá de que la traducción de Carlos Vitale es realmente extraordinaria. Yo elegí este poema que se llama Perfectamente recuerdo. Tiene un punto juguetón que se repite en Vignoli en algunos momentos. Un bello poema d'amor. Perfectament recordo que venies pel carrer de la mar, amb foc als ulls, com ens veieres en el fosc on t'esperava. Sense dir res, varem anar a un carrer del vell Raval, terrós i pedregós i rost, i allà, contra la tàpia d'un hort ens abraçàrem, sota la nit, de pressa, no fos que ens veiés algú. I quan el goig fou caçat fins a l'esglai convuls, vaig sortir del teu cos i ens van separar corrents, i més tard ens trobàrem i ens va mirar com si fóssim uns altres, ya per sempre units. En castellano, perfectamente recuerdo. Perfectamente recuerdo que venías por la calle del mar con fuego en los ojos, cuando me viste en la oscuridad donde te esperaba. Sin decir nada, fuimos a una calle del viejo arrabal, terrosa y pedregosa y empinada, y allí, contra la tapia de un huerto, nos abrazamos bajo la noche, deprisa, no fuera que alguien nos viese. Y cuando el goce fue casado hasta el estremecimiento convulso, salí de tu cuerpo y nos separamos corriendo, y más tarde nos encontramos y nos miramos como si fuéramos otros, ya por siempre unidos. Bueno, yo debo decir que yo no conocía a Vignoli, ni siquiera sabía que existía, y que fue maravilloso encontrar que existía, porque pienso que en general es muy escaso el hecho de encontrar un poeta que nos conmueva, nos guste y nos interese. Y para un poeta no hay mejor regalo que descubrir a alguien que de verdad lo conmueva. Y a mí me conmovió no solamente por lo que dice, sino por sobre todo por cómo lo dice, ¿sí? Es un mundo muy particular, encontré, muy original en su gramática, muy sugestivo y muy misterioso. Yo voy a leer este poema y voy a hacer un pequeño comentario de qué fue lo que me llevó a escogerlo, pero una vez lo leo. Se llama Los gusanos de seda. Ya todos estamos acomodados en la tartana, unidos hasta donde es posible, sin odiarnos al menos. Arre, caballo, toma el camino de las moreras y pensemos en los gusanos de seda moviéndose dentro de la caja de zapatos con agujeros en la tapa que les permitan respirar, hacerse la seda y enclaustrarse dentro de los capullos. Muchas veces al día quitas la tapa y a escondidas observas qué hacen los gusanos.
roen hojas grasas que les ponen por la mañana. La noche, llena de sueño, acaba en una lenta, larga, absorta mirada a los gusanos. Ahora pregunto, ¿qué tijera descabeza las rosas del jardín? Que ya solo queda la rosa de la dormidera. Estamos aquí tomando el sol, rodeados de moscas, por si zumbara de pronto nuevamente el abejorro de la vida. No, todo es irreversible. La mandrágora se lamenta bajo la tierra, pasea el gusano de seda monstruoso, inflándose indecentemente por avenidas y plazas, devorando insaciado las hojas de morera que nos volvemos cada día más magras y marchitas. Bueno, entonces es un poema que yo no voy a intentar, digamos, descifrar, sino que voy a decir que me interesó porque se mueve en muy distintos planos, porque va haciendo un movimiento, se va transformando y uno como lector va siendo llamado a poner sentido en cada una de las partes del poema. A mí me parece que esa siempre es la mejor poesía, la que tiene momentos oscuros, y entonces quiero como compartir con ustedes eso que para mí son los momentos de quiebre del poema. No sé si todo el mundo sabe qué es una tartana. Una tartana es como una especie de carruaje un poquito rudimentario, llevado por el caballo, y entonces fíjense que hay un elemento narrativo que me interesó siempre en este poeta, y hay un yo que es siempre como un protagonista, es el que está en el centro de la historia que se está contando. Entonces empieza de una manera muy sugerente, como podría empezar un cuento o una novela. Ya todos estamos acomodados en la tartana, unidos hasta donde es posible, sin odiarnos al menos. Y ahí ya está contando un montón de cosas sin contar, y nosotros no sabemos quiénes son esos que van en la tartana. Y empieza una cuestión que parece paisajística: arre caballo, toma el camino de las moreras, y empieza a pensar en eso de los gusanos de seda, y nosotros tenemos una imagen sumamente es decir, visualizamos completamente a los gusanos en su caja, ¿sí? Y de repente hace un quiebre, se está imaginando los gusanos y dice: la noche llena de sueño acaba en una lenta, larga, absorta mirada a los gusanos, ¿sí? Y ahí da un giro. Ahora pregunto, ¿qué tijera descabeza las rosas del jardín? Es como si hubiera pasado a otra cosa completamente distinta, y está hablando de un tema que me di cuenta que es recurrente, que le interesa mucho, y es una pregunta como por el sentido, como por el origen, como por digamos, esa fuerza que organiza el universo. Y dice: estamos aquí tomando el sol, y vamos en el carruaje, ¿no es cierto? Pero de repente pasa como a otra instancia: estamos aquí tomando el sol, y viene una imagen muy perturbadora: rodeados de moscas, gracias, por si zumbara de pronto nuevamente el abejorro de la vida. Nos ha trasladado a un territorio de muerte, casi que como debajo de la tierra. No, todo es irreversible. Ahí estamos hablando de una fuerza absolutamente definitiva. La mandrágora, que saben ustedes que es esa planta de olor nauseabundo y además muy mítica, se lamenta bajo la tierra. Y nos ha pasado a un universo completamente diferente. Pasea el gusano de seda monstruoso, inflándose indecentemente por avenidas, y entramos al terreno casi que de lo irreal, ¿no? De lo puramente metafórico, pero también una imagen como aterradora, devorando insaciado las hojas de morera que nos volvemos cada día más magras y marchitas.
Me parece que ese movimiento que va haciendo de lo concreto a lo abstracto, de unos escenarios a otros, me pareció muy perturbador este poema y por eso lo escogí. Buenas noches. Yo hice una pequeña trampilla porque... Escogió dos. No. Escogí uno, pero voy a leer dos poemas y van a ver por qué. Bueno, buenas noches, muchas gracias por su asistencia y este homenaje a Joan Vinyols, como dice Piedad, un poeta extraordinario y desconocido. Yo había leído algunas cosas, pero la verdad no. Y la traducción, como dices tú, Marcel, es extraordinaria. Vital es estupendo. Voy a leer entonces el poema, se llama Mar Sucio, luego un pequeño comentario que escribí y van a ver por qué aparece otro poema. El poema dice así: Mar sucio, por el cielo encapotado, ni un rayo de sol. Te miro enroscándote, mar adusto, estéril, demasiado ocupado en ti mismo, bramando, las olas revolcándose sin recurso. Donde rompen, las gaviotas van en fila pacífica al acecho de las obras que les llevas, sucio. Estas cosas me envían señales. Vivo extrañándome. Miro, busco el sentido. Así muevo piezas de casilla en casilla en el tablero del tiempo, por magia o por precepto, juegos para aplazar la muerte. Y escribí un breve texto que dice: he escogido este poema, Mar Sucio, por varios motivos. El primero de ellos, por su calidad, por su tono triste. Yo creo que Vinyols, cuando uno lee varios poemas, y de hecho con el que leíste ahora, Piedad, uno siente una voz muy coherente. Te habla de la muerte sin hablarte de la muerte. Ya el propio lenguaje como que lo incluye, ya el propio poema tiene una musicalidad, tiene Vinyols una especie como de tono asordinado, maravilloso, que convierte cada lectura como una especie como de espacios cerrados poéticos con una intensidad muy especial. En segundo, porque hay una actitud alerta ante el mundo, despierta, que nos pide acción, no pasividad, que nos pide intentar entender el mundo y sus enigmas. Fíjense que cuando empieza a buscar las olas que están rebotando, solamente están las filas de las gaviotas buscando como los despojos, lo que queda. La verdad no es muy bonita la escena, pero sí lo suficientemente clara como para saber que es el autor el que está hablando casi como de sus propias cosas en clave metafórica del mar. Y en tercer lugar, porque su último verso le da título a un libro de un poeta que admiro cada día más, y es Juan Luis Panero. No Leopoldo, Juan Luis Panero, quien viviera en Bogotá durante algunos años, dejando atrás una borrascosa estela de historias amorosas. No entraremos ahora a contarlas, ni mucho menos. Precisamente él, Juan Luis Panero, escribió un poema dedicado a la muerte de Vinyols, que guarda una secreta simetría con el poema que acabo de leer, y es el siguiente, y por eso decía que era el segundo poema. Y gracias a este poema descubrí a Vinyols. Querido Vinyols, en esta tarde de violenta tramontana, oscuro azul de mar, miro las islas Medas, remolinos de gaviotas, alada espuma sobre la espuma blanca, y me llega imagen persistente su recuerdo en el día final del año de su muerte. Golpe y crujido de árboles y viento, terca madera, ramas furiosas, frío que corta tras el cristal cerrado y la pesada sombra de la noche que viene. De pronto, salvado, un último rayo de sol ilumina entre nubes, rocas salvajes, levantadas olas, gaviotas en su vuelo, luz venciendo a la noche en un dorado fugitivo. A sus palabras, a las que oí y a las que leo, a su recuerdo, asocio esta imagen sin tiempo de la vida.
El mar entonces, como había comentado, tiene un sentido de despojo, de pérdida en Viñoly, mientras que en el de Panero hay como de una contenida victoria. Y sea también la ocasión para añadir un último factor de por qué escogí este poema. Y es el que se refiere a que un poema lleva a otro poema. Ahí me parece que radica uno de los elementos más importantes de la poesía, que un poema no se agota en sí mismo, sino que pertenece como a una familia que nos ayuda a buscar como sus familiares perdidos, sus primos lejanos, ¿no es cierto? Esa corriente es la que convierte a alguien que le guste la poesía en un verdadero lector de poesía, porque le abre nuevos caminos. Bueno, primero que todo, muy buenas noches y muchísimas gracias a Adriana, pues independientemente de que nosotros trabajemos acá, realmente pues nos sentimos invitados por ti y Adriana, que nos ha recomendado tantos libros tan maravillosos, pues que lo recomiende a uno es una razón también de agradecimiento. Como decía Piedad, pues que le regalen a uno un poeta que uno no conocía. Yo a Viñoly tampoco lo conocía, ni siquiera como mención. Pues es un universo nuevo y distinto al que nos acerca. Yo he escogido un poema que se llama Estabas donde estabas. En general, en el libro yo he notado que al comienzo hay un estilo muchísimo más como expresionista, como un poquito más críptico, más hacia otro lado, y hacia el final hay unos poemas muy despojados de la muerte. Yo encuentro en los poemas de la mitad como una tensión que me interesa mucho. Es algo como que no termina de definirse, y precisamente en esa indefinición es que nos sorprende con el misterio de la gran poesía. Entre otras cosas, pues averigüé un poco sobre Viñoly con amigos poetas. Eduard Sanahuja, un poeta catalán amigo de nosotros, me dice pues que no nos deja tan mal parados a nosotros no conocer a Viñoly. Realmente este es un poeta que también se está empezando a dar a conocer en la lengua catalana. Me dice Eduard que es una influencia creciente entre los jóvenes, pues al inicio estaba un poco a la sombra de otros poetas que conocemos un poco más. Bueno, el poema que yo he escogido se llama Estabas donde estabas, o así lo traduce, y ya les diré por qué lo escogí. Estabas donde estabas. Estabas donde estabas, te movías ingrávida, pero no sin sentido. Y al abrir la puerta de la casa en ruinas donde habíamos pasado toda la noche en camas separadas, asomó la madrugada silenciosa de azafrán. No sé por qué los pájaros aún no cantaban, pero tú saliste con la panera llena de barras de pan blanco que tenías que llegar a la gente del fondo de los valles, con rumor de ríos, donde todo es apacible, donde nunca llega la claridad de las cumbres, cumpliendo un dictado. Estabas donde estabas. De repente, por atajos y senderos, subieron mujeres y pastores a comprarte el pan fresco y te reverenciaron. Yo he escogido este poema en primer lugar porque toca algo que a mí me está interesando muchísimo en este momento y que es algo que vengo trabajando, y es cómo la sensación de no gravedad puede ser una de las respuestas de la poesía, ¿no? Es algo confuso lo que les voy a decir, pero estoy por pensar que la poesía no puede seguir el caballo del tiempo contemporáneo. Digamos, de alguna manera el tiempo contemporáneo hace trizas la poesía, y habría que pensar con Benjamin que la poesía es ese momento en que se le da una especie de disparo a los relojes y entramos en otro tipo de tiempo. Y yo creo que es muy difícil que un poeta logre esta precisión cuando las cosas aparentemente flotan, ¿no? En segundo lugar, me parece que es un poema extremadamente complejo y a la vez extremadamente sencillo, y esto es quizás como la razón de ser. A mí me interesa mucho en la poesía, más que todo cuando escribo ensayos, desde dónde un poeta responde a ese misterio que lo llama. Y por supuesto uno conoce que un poeta responde o con la inteligencia, o este otro poeta responde con el humor, o este otro poeta responde con la sensación o la imaginación, y podemos ver que así construyen su realidad. Y con Viñoly es muy difícil saber con qué responde, porque aparentemente tenemos una imaginación que juega, pero también una razón que juega, pero también un humor que juega, y finalmente termina un acertijo. Y ese acertijo precisamente está en el título, ¿no? Estabas donde estabas, pero no tenemos ni idea, ni quién estaba, ni cómo estaba, ni hacia dónde estaba. Tenemos un poema que no sabemos si es simbólico, si no sabemos que es simplemente cotidiano, y nos da la sensación como de una realidad vuelta otra vez simple, a partir de unas palabras. Además lo del pan es muy bonito, ¿no? También, ¿no? Como esa facilidad de hablar de algo tan misterioso. ¿Por qué las camas separadas? ¿Por qué el azafrán? ¿Por qué los pájaros no cantaban? ¿Es la muerte? ¿No es la muerte? Bueno, no sé. Y la casa en ruinas, ¿no es cierto?
pero al mismo tiempo hay algo ahí particularmente sencillo y bello, ¿no? Bueno, me parece que es un poema hermoso, ¿no? Buenas noches, yo me uno al agradecimiento de Santiago, a Adriana, por la invitación y también por descubrirnos este poeta maravilloso que yo tampoco conocía. O sea, no lo había escuchado mencionar, no lo había leído digamos, en recientes antologías que han aparecido de poesía catalana, no había tenido registro de él, y cuando nos descubren un poeta de esta fuerza, con esta voz, por supuesto es una revelación que uno agradece para toda la vida. Lo dijo Piedad, yo creo que hay un momento en el que uno ya ha definido como cuáles son los poetas que son afines a la sensibilidad de uno y que difícilmente un poeta que se salga de esos registros lo puede deslumbrar a uno. Sin embargo, cuando uno le descubre un poeta como Viñoly, pues se encuentra uno precisamente con esta revelación. Yo me encontré como con tres poetas distintos aquí. Me encontré con un poeta del silencio, con un poeta que se contiene en su reflexión interior. Me encuentro con un poeta que se detiene como en lo cotidiano, como en el mejor registro de gran parte de la poesía, por ejemplo, que se está escribiendo en español, incluso en inglés, esos poetas que se detienen como en aspectos muy particulares y minimalistas de la vida cotidiana, y un poeta que juega también con el lenguaje, como pasó con este poema que acaba de leer Santiago, el poeta que experimenta y juega y sabe que el lenguaje, más allá de una herramienta, es un instrumento vital del poema con el cual también se pueden proponer otras cosas. Sin embargo, el que más me interesó es, por supuesto, el poeta afín a ese registro que tanto me seduce de esas pequeñas crónicas cotidianas. Parte de la alegría que me da estar esta noche en esta mesa es compartir con poetas que quiero y admiro mucho y en los que precisamente encuentro esas pequeñas crónicas de lo cotidiano y que me han acompañado y que leo y releo y leo en mis talleres y leo en mis cursos de poesía, precisamente por lograr desde algo muy sencillo encontrar el hecho poético. Y es eso lo que me ha seducido también del registro de Viñoly. Por eso escogí este poema que se llama El mecánico y su familia. Llenas de grasa, en alto, desvalidas, las grandes manos carnosas hacen señas de que con el blanco pañuelo la espesa cara le seque la mujer. Y ella lo hace. Las niñas gritan papá, riendo, poniéndose de puntillas, colgándose del ancho cuello del hombre agachado, mientras la mujer con curiosas manos de menestrala rasga delicadamente el papel fino de un envoltorio y muestra: las has conseguido a buen precio, feliz, 2 pares de sandalias de niña. Esto pasaba en los porches de una plaza muy rica de aire antiguo, muy transitada por gentes y camiones y carretillas y motos y taxis y triciclos. Muchas vidas van allí al atardecer, unos a disfrutar del relente, otros a beber del chorro de la gran fuente de hierro, pero muchos, tristes, se recluyen en las grietas y agujeros húmedos de las destartaladas casas. Cae el día, cansado, con sordo ruido pegajoso. ¿Y yo qué hago? El verano nos repite, la frescura de la sandía en los puestos, chillidos y juegos afirmativos de chicos, los perros babeando sedientos. Es viejo el tiempo y los rodeos llevan a lugares de malestar. Yo, meditabundo, me embebo de tiempo, trafico con la resonancia de las campanas muertas, atesoro secretas voces, o hago volar las palomas de la palabra con una caña seca, de realquilado en el palomar del canto. Fíjense que es un pequeño cuento, como mencionaba Piedad ahorita, se encuentra uno con una pequeña postal, con un pequeño cuentico de la vida cotidiana, un retrato muy
puntual de la vida cotidiana del mecánico en su casa, preocupado por los aspectos que nos preocupamos todos, de comprar unas sandalias, en fin, y de mostrar esa atmósfera y de podernos transmitir esa atmósfera. Por eso escogí este poema. Bueno, buenas noches a todos acá. Pues quiero agradecerle a Paco y a Olga la invitación a participar en este homenaje a Viñoly. Viñoly es un poeta que yo creí que no conocía y de pronto me fui dando cuenta de que al menos tenía noticia de su nombre. A mí con la poesía catalana me han pasado cosas como bastante raras. Unos años atrás a veces iba a la casa de Antonio Roda y cuando ya se había tomado más o menos media botella de vino empezaba a amenazar a todos los concurrentes con que teníamos que leer poesía catalana, en particular a Salvador Espriu. Y después, cuando Antonio lo veía a uno en cualquier parte, lo increpaba diciéndole: ¿ya leíste poesía catalana a Salvador Espriu? No. Y esto se repitió como constantemente hasta el final de su vida. Luego yo conocí a Paco y Olga hará unos 8 o 9 años en Venezuela, en Mérida, y los conocí en una circunstancia bastante peculiar. Estaban ellos dos, también estaba Carlos Vitale, el magnífico traductor argentino de estos poemas. Les recomiendo vivamente la página que él tiene en internet y en la cual constantemente está añadiendo versiones de poemas, bien sea del italiano o del catalán o de otra de las lenguas que domina, cuando no, los también magníficos poemas que escribe el propio Carlos. Bueno, estábamos los 7 u 8 personajes ahí e íbamos a subir al Pico Bolívar, que es una montaña pues, prácticamente encima de los 5000 metros, a la cual se puede llegar hasta la cumbre en teleférico. Eso es un viaje que hay que hacer por etapas, porque a medida que uno asciende, la falta de oxígeno va produciendo como cierto tipo de, ¿cómo lo diría? Sí, como de, uno se va como mareando un poco, como que va perdiendo, sí, una especie como de soroche y eso. Entonces, mientras subíamos en las etapas, esto lo sé porque yo en una época llevaba diarios y entonces Carlos nos iba hablando en esas estaciones de lo importante que era la poesía catalana en el siglo XX, y ahí mencionó el nombre de Viñoly. Yo lo consigné en mis diarios, eso me di cuenta, como les digo, poco después. Entonces, esa segunda imagen de la poesía catalana que tengo es un grupo de contertulios que vamos subiendo en un teleférico, y a medida que avanzamos, como que todo se vuelve mucho más onírico, más raro, un poco como extravagante. Supongo que cuando llegamos arriba ya pues la poesía catalana y el delirio eran exactamente la misma cosa. Probablemente por eso escribí un poema, escogí un poema que se llama El equivalente. Dice así: ¿el equivalente de qué? Todo, siempre tiene su equivalente. La noche, una pizarra llena de estrellas de tiza. El día, un caballo blanco junto al mar. El invierno, un viejo decrépito y tartamudo. La primavera, un grito. El verano, incendios, crepitar de bosques. El otoño, viento de cobre, pámpanos morados, rojos de puesta. Yo, por si acaso alguien grita mi nombre, diré: Joan, cargado de sombras. Lo que me atrae en este poema es, como ya otros mis compañeros acá en la mesa han señalado, es que Viñoly parte como descripciones que dan la impresión de ser realistas, un pequeño cuento, una escena del campo en Cataluña, e imperceptiblemente eso se desborda como si a un paisaje que no sé exactamente nunca cómo definir, pero es muy metafórico. Y eso, para empezar, el poema hace una pregunta: ¿el equivalente de qué? No sabemos de qué está hablando. Y luego empieza a hacer unas equivalencias entre el día, por ejemplo, ¿por qué la primavera un grito? Entonces eso lo lleva a uno a pensar que después de haber pasado un invierno, que en esa parte de Cataluña tiende a ser bastante triste, es como la nieve, todo eso fuera el silencio, una imagen del silencio, y que cuando la primavera aparece, eso se siente como un grito, con los colores y eso. Pero lo más inquietante del poema es
la respuesta que aparece al final, cuando él dice: yo, por si acaso alguien grita mi nombre, diré Joan cargado de sombras. Ese Joan cargado de sombras es el equivalente, por supuesto, del poeta. ¿Qué significa todo lo anterior? No tengo la menor idea, pero supongo que la poesía es eso, una pregunta que nunca ofrece una respuesta, o si ofrece una respuesta, es una respuesta extravagante. Además quiero destacar también la edición del libro al ser bilingüe, y aquí ya hablo como la parte catalana. El idioma catalán es un idioma evidentemente muy desconocido, hablado por muy poca gente, y son pocas las oportunidades, creo yo, que se tienen fuera de Cataluña de acceder, en general, no solo poesía, a ediciones en catalán, y sobre todo, por ejemplo, la palabra tartamudo en catalán es muy linda, farfallós. Sí, también está lindo como el tema de vincularse, acercarse a un idioma al cual de otro modo creo que es muy difícil aproximarse, y la palabra, como encontrar esa equivalencia de las palabras, la sonoridad que tiene el catalán, la tristeza que tiene el catalán también. O sea, el catalán es un idioma bastante triste. Se va a extinguir. Me encanta provocar con eso. Pero sí quiero destacar eso antes de cerrar. No sé si tienen algún otro comentario, algo que decir sobre Viñoly. Si no, una vez más antes de cerrar, agradecer a Paco y a Olga y destacar una editorial como Candaya, que ha estado esporádica y escasamente distribuida en Colombia. Ahora Adriana tiene prácticamente todo el fondo en su librería, en Arte Letra. Y de Candaya quiero decir que es una editorial donde Paco y Olga, una pareja extraordinaria de amigos, que ocupan más tiempo editando en su casa de Arenys de Mar que en los bares del Raval. Entonces, claro, por lo tanto, es una editorial que no está en el imaginario de esta movida de las editoriales independientes, entre mucha gente, pero lo que hay en su fondo es realmente extraordinario. No solo en el tema de poesía, donde se han hecho antologías, tiro un poco para La Nación otra vez, de un poeta llamado Pepe Barroeta, por ejemplo, extraordinario poeta, y una antología muy bien lograda, además, o Pedro Serrano también, español, en fin. El tema de narrativa también es muy sólido. Autores como Agustín Fernández Mayo, con Nosilla Drin, un autor que luego se hizo muy popular, etcétera, pero fue descubierto por Paco y por Olga. O cuentistas como Enodio Quintero, o autores como el argentino Sergio Cheifek. Una de las propuestas narrativas, sin duda, como más desconcertantes de lo que se está haciendo hoy en día en América Latina, están en el fondo de Candaya. Hay más ensayos. Todo lo que... No, María Gasparini es maravilloso, lo que se ha hecho con Roberto Bolaño, con Juan Villoro, con Ricardo Piglia. Paco y Olga tienen una cosa que tienen los grandes editores, y es un puntito anticipatorio. Antes de que Bolaño reventara en Estados Unidos como reventó, y que fue el momento donde ya se hizo evidente que teníamos que hablar muy bien de Bolaño siempre, Paco y Olga ya estaban preparando una edición crítica con varios ensayos sobre la literatura de Bolaño. Y les repito, eso fue un par de años antes de que se cayera de Maduro, que en el mundo había que hablar de Bolaño. Más de lo mismo con Piglia. Siento que Piglia en los últimos 5 años ha ganado como una fuerza, como uno de nuestros grandes autores latinoamericanos, pero una vez más, esto se hizo antes, lo mismo que Villoro. Entonces quiero hacer como una invitación, más allá de este libro en particular de Viñoly, a que conozcan esta maravillosa editorial catalana que es Candaya, hecha por 2 grandes amigos que están ahora bien distribuidos en la librería Arte Letra de Adriana Lagañez. Muchas gracias a ustedes.